Muy bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar con este tema de los atributos de Dios, ¿verdad? Hoy estaremos viendo el segundo atributo de Dios, que trata sobre la espiritualidad de Dios. Vamos a hablar acerca de la espiritualidad de Dios. Y este es un tema muy interesante también, porque cuando conocemos acerca de la espiritualidad de Dios, y para esto no quisiera que se malinterpretara la temática en relación de hablar de espiritualidad como si fuéramos a llevarlo a una mistificación, ¿verdad? Sino que de manera muy sencilla, cuando hablamos acerca de la espiritualidad de Dios, a lo que nos estamos refiriendo es que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, es a lo que nos referimos. Así como la semana pasada que iniciamos con el primero de los atributos de Dios, que habla acerca de la aceidad de Dios, que quiere decir que Dios Él existe en sí mismo, ¿verdad? Eso es padrísimo, ¿verdad? Porque Él no necesitó de nadie para existir, sino que todo lo que existe viene a partir de Él. Entonces también la espiritualidad es un atributo de Dios que nos hace entender la grandeza que Él tiene, el poder que Él tiene y el alcance que por lo tanto el Señor tiene en todo lo que Él es. Entonces el primer punto que debemos de tener muy en claro a partir de este tema es que Dios es un ser espiritual que no tiene un cuerpo físico. Amén. Dios es un Dios espiritual, es un ser espiritual que no tiene un cuerpo físico. De ahí que Él sea inmaterial, invisible e infinito. Desde aquí nosotros podemos ver un atributo muy importante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hablamos de que tenemos un cuerpo físico, eso a ti y a mí nos encierra en tener limitantes. ¿Ok? Nuestro cuerpo físico nos encierra en tener limitantes muy sencillas de entender, como que tenemos una fecha a partir de que nacimos, ¿verdad que sí? También limitantes como que sabemos que tenemos una cierta estatura, un cierto peso, que estamos en un lugar o estamos en otro, ¿verdad que sí? Pero Dios es espíritu y Él no tiene esa limitante de un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Y en ese sentido podemos ver que Él es inmaterial, que Él es invisible y que Él es infinito. Vamos a ver entonces el primer punto. Él es inmaterial. ¿A qué se refiere esto? La palabra del Señor dice en Juan capítulo 4 versículo 24 lo siguiente: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿Dios es qué? Es espíritu. Dios es espíritu. Y todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Eso tiene una relevancia muy grande, porque quiere decir que nuestra adoración al Señor va a ir más allá de nuestras propias limitantes también. Más allá de lo que nuestro cuerpo pueda decir o quisiera decir. Más allá de lo que nuestros límites quisieran tener, nuestra adoración va a ir más allá, porque es a un Dios que es espíritu. Enseguida, lo que tenemos que tener también muy en claro acerca de hablar de un Dios que es inmaterial es entonces, como ya lo mencionamos, que Dios no tiene un cuerpo y por lo tanto Dios no tiene una medida. Dios es infinito, amén. No tiene medida. Y esa es una de las partes que a veces nos cuesta también comprender. Porque estamos muy acostumbrados a medir todo, ¿verdad que sí? A tener todo como en control. El ser humano, una de las cosas que llegamos a tener como seres humanos es querer tener control de todo. Y eso nos hace traer dificultades a nuestra mente cuando pensamos en un Dios que no tiene medida. Pero más allá de eso, aquellos que estamos en Cristo, al pensar en un Dios que no tiene medida, nos debe de asombrar para adorarle más a Él. El entender que Él es un Dios inmesurable. Amén. También eso nos habla, por lo tanto, en cierto sentido en la Escritura, vemos acerca de las expresiones antropomórficas de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado acerca de estas expresiones. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que muchos hemos oído en la Escritura que habla de los ojos de Dios, amén. Habla del brazo de Dios, habla, por ejemplo, también podemos pensar de la mano de Dios, por ejemplo, que son expresiones que la Escritura utiliza no porque realmente Dios tenga unos ojos como tú y yo, o porque tenga un brazo como el que tú y yo tenemos, o porque tenga en cierta medida este mismo cuerpo, sino que es una manera en la que Dios nos hace comprender quién es Él. Amén.
De esa forma nosotros podemos comprender acerca de quién es el Señor. Y aquí en este sentido podemos ver los siguientes versículos que son muy importantes también. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vemos ahí en Salmos 33, 18, en la Biblia de las Américas. Aquí les voy a poner un par de versiones diferentes, sobre todo para que quede más clara la escritura. Dice así la palabra: he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el Señor también nos ve, amén. Él está viéndonos. Y esa es una expresión que asemeja al ser humano para que tú y yo podamos entender cómo es Él y qué es lo que Él también hace por cada uno de nosotros. También dice la palabra en el Salmo 89:13, perdón, dice así: tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Del brazo fuerte del Señor, de la mano poderosa del Señor, de la diestra exaltada del Señor. Así como nosotros usamos nuestros brazos para cubrir o hacer ciertas cosas, también el Señor hace muchas cosas. Y entonces son semejanzas que el Señor utiliza para que lo podamos entender. Y aquí quisiera que tú y yo podamos ir analizando lo siguiente: qué bueno es Dios, qué grande es nuestro Señor, que a pesar de que Él es tan infinito, tan inmesurable, Él nos pone maneras de poder entenderlo. Y desde aquí yo quiero que tú y yo empecemos a darle gracias por lo siguiente: que ese Dios tan grande y poderoso, Él se humilla, y eso es lo que la Escritura nos ha enseñado, se humilla a nuestro nivel para que nosotros podamos entenderlo. ¿Qué le parece? A veces a nosotros como seres humanos nos cuesta eso, el poder humillarnos en ciertas situaciones con ciertas personas que incluso a veces consideramos inmaduras. Y decimos, no, pues es que no entiende, y a veces nos cuesta trabajo podernos humillar un poco más para poder ser de bendición para tales personas. Pero la Escritura nos dice esto, nos habla de ese brazo poderoso del Señor. Y entonces lo podemos ver como en esta ilustración que quiero mostrarles. ¿Qué es lo que podemos ver? Que nosotros somos como ese bebé. ¿Cuántos de aquí recuerdan a sus hijos chiquititos, verdad? ¿Y tú cómo les hablas a tus hijos que están chiquititos? Sacas una enciclopedia y te pones a buscar las palabras más rebombantes, ¿verdad? Y alguna cosa así muy intelectual para que te puedan entender. O a lo mejor tú estás hablando por allá y le estás dando la espalda al bebé para que te pueda entender. No, ¿qué hacemos? Incluso los psicólogos educativos mencionan que cuando tú hables con un bebé, que hables con un niño, incluso tú te agaches. Que eso es muy importante. Por ejemplo, si vas a llegar con tus hijos y les vas a decir algo, ellos son chiquitos todavía, y es algo importante lo que les vas a decir, es bueno que te agaches y les digas lo que les vas a decir, que te pongas ¿a dónde? A su nivel, a su medida. ¿Y qué crees que es lo que hace Dios con nosotros? Hace eso. Cuando Dios habla de que Él ve las cosas, que habla de los ojos del Señor, habla de los brazos del Señor, de la diestra del Señor, lo que está haciendo es ponerse a nuestro nivel. Qué precioso es el Señor, porque es muy grande. Yo creo que tú y yo hemos escuchado de los protocolos que se llevan sobre todo en países como Inglaterra, donde hay realeza, ¿verdad? Bueno, aquí en México dicen que todavía existe realeza, no sé si sabía usted que hay todavía realeza. Por ahí creo que la familia de Iturbide, que fue el primer emperador de México, vive en Australia y todavía el gobierno de Australia la está protegiendo. No sé si usted sabía eso. Pero el punto aquí es que en países como Inglaterra, donde hay reyes, aún los dignatarios, aún otros presidentes, no pueden acercarse de cualquier manera con ellos, tienen que hacerlo con protocolos, ¿verdad que sí? Incluso tienen que saludarlos de cierta manera. Creo que no pueden, por ejemplo, a la reina de Inglaterra no pueden tocar, por ejemplo, el hombro o alguna cosa así, porque sería una falta de respeto, es decir, como que tienen que cuidar ese nivel. Bueno, aquí yo quiero que lo veamos de esta manera. Dios, siendo el rey del universo, siendo el Señor de todo lo que hay, Él decide hablarnos como este padre que le está hablando a ese bebé. Y Él es lo más poderoso, lo más
grande que hay en todo lo que alcanzamos a entender y no entender, y Él hace esto. ¿Será que Dios nos ama? Claro que sí. Y Él busca que podamos entonces entenderlo, que podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Dice la palabra de Dios también, hablando de esta parte inmaterial de Dios, en Hebreos 13:5 dice lo siguiente. Dice así: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y eso es lo que podemos ver con este Dios que es espíritu, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre nos va a cuidar, porque Él es espíritu. Y no importa dónde estés tú, no importa en qué momento de tu vida estés, no importa la situación en la que estés tú pasando, los problemas, tal vez momentos de triunfos o tal vez momentos de caídas, momentos donde estás muy bien, momentos donde hay mucho dolor. La buena noticia aquí es que si tú estás en Cristo, el Señor siempre va a estar ahí a tu lado. Él siempre va a permanecer ahí a tu lado, porque Dios es espíritu. Amén. Y Él es inmaterial. Otro de los aspectos importantes que tenemos acerca entonces del Señor, hablando de que Él es espíritu, es que Él es invisible. Y eso es algo muy, muy tremendo. Él es invisible. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Que nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es algo también muy importante, porque a final de cuentas nos va a llevar a un momento muy importante en las Escrituras. La única manifestación que por lo tanto entonces tendremos de Dios de manera física y visible, la tenemos entonces en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante, o esa es la gran relevancia que tiene el que tú y yo estemos convencidos por medio del Espíritu de Dios que el Señor Jesucristo no es solamente un ser humano, no solamente fue un nombre, sino que es Dios mismo, que es Dios. Es Dios que descendió para hacerse hombre y andar entre nosotros, mostrarnos la verdad, morir por nosotros, resucitar al tercer día y ascender al cielo y estar ahora sentado a la diestra del Padre. Es Dios. Dicen algunos teólogos, cuando van ahí al pasaje donde se menciona el pesebre y se menciona a los ángeles cantando, ¿y qué decían los ángeles? ¿Qué cantaban? ¿Recuerdan? Gloria a Dios en las alturas. Muchos teólogos dicen que ellos estaban alegres y estaban adorando de esa manera al Señor, porque era la primera vez que podían ver de manera tangible a Dios, porque antes no lo habían visto. Es decir, podían haber experimentado la presencia de Dios, pero esa fue la primera vez que tenían la oportunidad de ver a Dios en Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso. Es algo muy importante. Por eso es que siempre el enemigo ha tratado de desvirtuar o ha tratado de atacar la figura de Cristo. Como decía C.S. Lewis, de alguna manera u otra el ser humano dice, bueno, Jesucristo fue un gran filósofo, Jesucristo fue un gran maestro, Jesucristo fue un gran sanador. Pero muchas de esas personas, cuando tú les dices, sí, pero Él es Dios, entonces ahí ya hay un golpe fuerte, porque es precisamente lo que Satanás no quiere que tú creas, que Él es Dios. Pero Él es Dios entonces, amén. Y entonces vemos allí en la Escritura, en Juan 6:46, dice, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió, ¿verdad? ¿A qué se refiere o a quién se refiere ahí? Al Señor Jesucristo, amén. Dice la palabra de Dios también, seguimos adelante, en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente:
Cristo es la imagen, ¿qué, hermano? Visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. ¿Qué nos queda claro entonces aquí? Que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces tenemos a Dios, el Padre, que es invisible, pero tenemos entonces a Jesucristo, su Hijo, que es la imagen de ese Dios invisible. ¿Será uno relevante el Señor Jesucristo? Claro que lo es, ¿verdad? Y lo subrayo porque a veces todavía en la vida de algunos creyentes hay una duda o cuesta todavía el creer plenamente que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Eso es lo que hace un cristiano ser un cristiano. Seguir a Jesucristo porque sabe que Él es Dios. Y si tú tienes dudas en tu corazón acerca de eso, pues es un buen momento para que tú ores al Señor, te acerques a Él y le pidas, como Tomás, ¿verdad?, que perdone tu incredulidad y que te dé fe. Amén. Dice la Escritura también en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, dice así: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. El Rey eterno, el invisible que nunca muere. Dice también la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice así: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Qué dice acerca de la posibilidad de que algún humano pueda llegar a ver a Dios o podamos llegar a ver a Dios? ¿Qué dice? Que nunca lo hará. Solamente en Cristo Jesús. Cuando usted y yo, por la gracia del Señor, estemos redimidos allá en los cielos, ¿verdad? A una de las personas que vamos a ver es al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo precisamente va a ser, o es, ya lo leímos, esa esencia o ese Dios, ¿verdad?, visible que podemos ver. Y eso va a ser algo glorioso, va a ser algo muy precioso. ¿Qué podemos decir entonces a partir de esto? Lo que podemos ver de Dios, lo vemos por medio de su palabra, lo vemos por medio de su creación y lo vemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres formas muy claras en las que nosotros podemos ver a Dios. Y mira, quiero decirte algo, y con esto lo voy a decir también con mucho cuidado, pero a veces estamos buscando manifestaciones sobrenaturales acerca de Dios. ¿A poco no? A veces estamos esperando que desciendan ángeles y que nos digan, es que tú tienes que servir en esto, tú tienes que hacer tu vida así, Dios me mandó para decirte. Estamos esperando cosas así. Pero la realidad es que podemos ver a Dios primero por medio de su palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? En el celular, lo que sea. ¿Amén? Ahí está la revelación de Dios. Está completa. La revelación de Dios está completa en la palabra. Pero a veces queremos ser cristianos mistificados, que no podemos entender la vida si no viene algo místico a nuestro ser. Cuando la Escritura está completa, la revelación de Dios está completa en la Escritura. Aquí lo triste es que si hacemos un sondeo, muchos cristianos no han leído ni una vez en su vida toda la Biblia. Piénsalo. Quieres conocer a Dios, pero no quieres leer la palabra. Ahí está el Señor. De hecho, la palabra, más allá de leerla, se escucha porque es prácticamente la voz de Dios hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Y te va a hablar de todas las áreas, empezando por la salvación, empezando por el Evangelio, ¿verdad? Te va a hacer ver tu necesidad de Dios, te va a hacer ver que sin Él estás perdido, y enseguida te va a hacer ver que cuando vienes a su gracia eres salvo, y a través de esa salvación también te revela que Él te quiere transformar. Y entonces hay situaciones en tu vida ya diaria,
donde empiezas a ver el poder de Dios a través de su palabra transformándote. Porque entonces Dios se enseñorea a través de Cristo Jesús en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, en todo lo que haces, pero la palabra se comienza a ser viva y eficaz. Pero aquí viene lo triste, que si tú lees la Biblia 2 veces a la semana, entonces tu pasión por querer escuchar de Dios, perdóname, es muy poca. Pero si tú vas y dices, Señor, quiero saber quién eres tú, quiero conocer ese Dios invisible, vas entonces a la Escritura. Porque es la primera manera en la que el Señor nos revela de Él a los que somos creyentes. La segunda manera es por medio de la creación. Basta con que tú te levantes a las 6 de la mañana y te vayas a caminar al Picacho, ¿verdad?, a subirlo. Y estés allá arriba y veas todo lo que hay. Veas la creación de Dios, o basta una noche en un lugar lejano donde puedas ver el cielo y puedas ver las estrellas y veas la creación de Dios. Que vayas a lugares, aquellos que tienen la oportunidad, ¿verdad?, como los safaris, ¿verdad?, que se van a lugares en África, o bosques preciosos, playas hermosas, y ahí Dios te está gritando que Él es real por medio de la creación. Dios te está hablando. Y eso es un elemento muy importante acerca de la existencia de Dios, porque no solamente le habla al que cree, sino también le habla de manera muy firme a los incrédulos. La creación, todo lo precioso que Dios ha hecho, el macrocosmos, el microcosmos, nos habla de la creación de Dios y por lo tanto de su existencia. Él está ahí. Y ahí lo podemos ver. Podemos ver entonces también a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué tanto, hermano, tú has anhelado el apasionarte, por ejemplo, por la lectura del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las epístolas, para saber más quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto es tu anhelo? Porque seguiríamos o iríamos al mismo punto, ¿verdad? A lo mejor decimos, es que Dios, tú eres un Dios invisible y pues es difícil conocerte. Pero nunca realmente has ido a fondo a saber acerca del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Pero si queremos conocer al Señor y saber que Él está ahí, nos debe de quedar muy claro eso. Lo podemos ver por su palabra, lo podemos ver por su creación y lo podemos ver por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahí vemos a ese Dios que es invisible. Dice la palabra también en Romanos 1:20. Muy importante este versículo. De hecho, hermanos, yo creo que el capítulo 1 de Romanos es uno de los capítulos más duros que hay en la palabra acerca de la situación del hombre y de quién es Dios. Dice así: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué te parece? Amén. Y fíjate muy bien, quiero subrayar poquito esto, hablando de las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cualidades invisibles de Dios? Ahí pone 2 puntos, ¿verdad? Y nos habla de ¿qué? Su poder eterno y ¿qué más? Su naturaleza divina. Por más que tú quieras ver en plenitud y en toda su grandeza el poder de Dios, te tengo una noticia: es tan grande que no vas a poder. Es muy grande. Y entonces, por ejemplo, por medio de la creación alcanzamos a ver ciertos toques de la grandeza de Dios. Alcanzamos a ver mucho de lo grande que Él es. Y de ahí podemos decir que cuando vemos entonces la creación, podemos ver que Dios es un Dios, por ejemplo, de orden. Amén. ¿Sabían que tenemos un Dios de orden? ¿Y sabían que a nosotros nos encanta el desorden? Por eso necesitamos tanto de Él. Amén, hermano. Porque Él quiere ordenar nuestras vidas. Podemos ver en la creación que Dios es un Dios de belleza. Ponte a pensar en el lugar donde has estado que más impresionado te has quedado, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de ir al mar, tenía aproximadamente, yo creo que unos 15 años. Y recuerdo que cuando vi el mar, me dio tanto temor que yo le dije a mi mamá, dije, no me pienso meter ahí.
Se me hizo increíble, o sea, se me hizo impresionante. Dije, es que me meto, me voy a perder, me voy a ir por allá, ¿verdad? Nos habla acerca de la belleza de Dios. Nos habla acerca de que Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios creativo, amén. Por eso, hermano, cuando tú ves las bellas artes, es una salpicadita de lo precioso que es Dios. La música, lo impresionante, las matemáticas de la música, el orden de la música, nos habla de Dios. Todo esto nos habla de que Él está ahí, que es un Dios de precisión. Es un Dios poderoso. Nos debe de quedar claro que si la tierra estuviera un poquitito más, que no estuviera en su eje donde se encuentra, pues simplemente no habría vida. Qué increíble que esté en el punto preciso para que pueda existir la vida. Nos queda claro también entonces que es un Dios majestuoso, que es un Dios de amor y que es un Dios ¿qué? Soberano. Quiero que repitas después de mí esto. Dios es un Dios soberano. Esa es una de las principales notas que nos debe quedar claro acerca de Dios, que Él es soberano. Él es soberano. Y hablar de la soberanía de Dios y entenderlo debe de traer paz a nuestro corazón. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Ahorita con la preocupación que hay con lo de Ucrania, con lo de Rusia, con lo de la OTAN, etcétera, etcétera. Yo he visto que hay ahorita predicaciones, ¿verdad? Que hablan de escatología, que hablan acerca de que si va a ser ya son los últimos tiempos o no lo son. Pero yo te quiero decir que por encima de todo eso, si tú eres una persona que ama a Cristo, no debes de preocuparte. Porque te tengo una noticia. Si estos países llegaran a decidir atacarse aún con armas atómicas, es porque Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. El detalle aquí es que tiemblan o hay temor en aquellos que no están bien con Dios. Porque te voy a decir algo, hermano, ya sea con una pandemia, ya sea con una guerra mundial o hasta por un accidente, pero no sabes hasta cuándo estaremos aquí. ¿Quién sabe si estará aquí el día de mañana? ¿Alguien me puede asegurar que estaremos aquí mañana? Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú estás en Cristo, el día que Dios tenga dispuesto, estarás con Él. Y esa debe ser nuestra preocupación. Y ahí cuando entendemos que Él es soberano, entonces sabes que entra tranquilidad en nosotros. Porque tú puedes decir, wow, estoy cubierto bajo las alas del que tiene todo el poder. Porque ni aun Satanás mismo mueve un dedo si Dios no lo permite. Deberíamos de estar dando de brincos de alegría de eso. Porque Él está con nosotros, amén. Dice la palabra también en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Aquí está hablando Felipe, ¿con quién? Con el Señor Jesús, amén. Está Felipe queriendo que Jesús le muestre al Padre y Jesús responde algo precioso. Dice Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? A veces, y eso es parte de lo que nos sucede, ¿verdad? Vemos aquí un Felipe, hermano, que está buscando una mistificación, es lo que está buscando. O sea, vemos un Felipe que lo que él quiere es que Dios de alguna manera, que Jesús les revelara, ¿no? Como que abriera una pantalla y decían, mira, ahí está el Padre, paz, ¿no? Y así todos, órale. Pero ¿qué les dice el Señor Jesús? Felipe, aquí estoy. He estado mucho tiempo con ustedes y si no me han visto, ¿qué sucede? Piensa en esto, hermano, con mucho amor te lo digo. ¿Cuánto tiempo has estado en Cristo? ¿Cuántos años has estado en el Señor? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia o has escuchado predicaciones y sigues sin ver al Padre? Y si te ha pasado eso, también es un buen momento para que digas, Señor, perdóname porque pues creo que ha entrado por un oído y ha salido por otro, Señor.
Tu palabra no se ha hecho carne en mi corazón. Ayúdame. Te quiero ver. Hablando también de esa cualidad de Dios en relación a lo invisible, dice Hebreos 1, versículo 3, el Hijo, es decir, Cristo Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque hemos sido limpiados de nuestros pecados. Dice, entonces después de eso se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesucristo es Rey. Él reina. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él mismo lo dijo, toda la autoridad, toda potestad me es dada. Qué bendición tan grande tenemos, que ese Dios invisible se hizo presente, se hizo carne en Cristo Jesús. Y podemos decir que Cristo Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Amén. Ese es un gran misterio que tiene que ver con la salvación que envuelve todo el Evangelio. El tercer punto es acerca de que tenemos un Dios que es espíritu, es que Dios es infinito. Amén. Dios es infinito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, para empezar, que Dios no tiene límites, hermano. Dios no tiene límites. Dios no se preocupa de si podrá con algo o no, hermano. No. Él no tiene límites. Tú y yo sí tenemos muchos límites, pero nuestro Dios no lo tiene. R.C. Sproul mencionaba que Dios no tiene límites ontológicos. ¿Qué quiere decir esa palabra ontológicos, verdad? Que es decir, en cuanto a su existencia y su realidad. O sea, la realidad y la existencia de Dios no tiene límites. Tú y yo, por ejemplo, cuando hablamos que Dios es invisible, o que hablamos de la seidad de Dios, ¿verdad? Que Dios es Dios en sí mismo, eso nos causa problemas, porque tenemos límites, pero Dios no tiene límites de su realidad ni de su existencia. Él es y será y ha sido. Él es Dios. Y vemos en la Escritura pasajes muy preciosos, como por ejemplo Job 5, versículo 9, que dice: Él hace grandezas. Y me encanta cómo añade aquí este adverbio demasiado, porque dice: Él hace grandezas maravillosas, nada más. Demasiado maravillosas, ¿para qué? Para comprenderlas. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Qué grande es nuestro Dios, que lo que hace no solamente es maravilloso, sino que es demasiado maravilloso. Te voy a decir algo y con esto no te vayas a creer mucho, pero vete a ti mismo. Yo no se voltearon a ver y lo dudaron, ¿verdad? Somos maravillosos, de verdad. Tan maravillosos, tan demasiado maravillosos somos en el sentido de la creación, que hasta la fecha toda la ciencia y tecnología no ha podido desarrollar una inteligencia artificial, ni ha podido desarrollar un ser tan complejo, tan único como nosotros. Si tienes a tu esposa, a tu esposo, dile: eres maravillosa, es demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. Aunque no suene como que de corazón, pero dile. Dios ha hecho cosas demasiado maravillosas. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Nos debe de quedar muy claro que entonces no hay limitaciones para su poder. Amén. No hay limitaciones a su poder. ¿Qué más nos debe de quedar claro? Que no hay limitaciones a su conocimiento. Amén. No hay nada imposible para Dios. Te voy a repetir esos 3 puntos. No hay limitaciones a su poder. No hay limitaciones en su conocimiento. Él todo lo sabe. Eso lo veremos más adelante también. No hay nada imposible para Dios. Y aquí yo quiero repetirte algo. No importa el momento de vida
en que estemos en nuestra relación con Dios. Porque tú puedes estar en un momento en tu vida donde dices, bueno, gracias Señor porque me has permitido conocerte y me has permitido leer las Escrituras mucho, o me has permitido saber de ti de una manera preciosa y especial. Pero no importa en qué momento te encuentres, aún hay mucho por conocer de Él. Amén. Realmente la vida no nos va a alcanzar. Por eso vamos a tener la eternidad. Porque necesitamos la eternidad para comprender a plenitud a un Dios que es eterno. Solo la eternidad. Y qué precioso va a ser, porque si desde hoy tú te estás asombrando de quién es Dios, cuando estemos allá, el asombro va a ser mucho, mucho más grande de quién es nuestro Dios. Yo quisiera, hermano, que el día de hoy, que hemos hablado de este tema de que Dios es espíritu, amén, nos quede muy en concreto lo siguiente. Que nos quede claro que el comprender que Dios es espíritu y que por lo tanto es inmaterial, es invisible e infinito, nos haga adorarle más y mejor. Que nos haga asombrarnos más de Él. Como hemos estado hablando desde la introducción de esta serie de los atributos de Dios, nuestro interés no es que tú salgas de la iglesia y digas, oh, cuánto sé de Dios, o sea, wow, no, es que Dios, es que tú no sabes, o sea, Dios es su aceidad, ¿verdad? Y hasta nos gusta usar más esas palabras, ¿verdad? La aceidad de Dios, así. No, es que tú no sabes, es que Dios es espíritu, ¿verdad? Y no se trata de eso. Se trata de que al saberlo, el Espíritu Santo haga en ti y en mí una obra que nos haga asombrarnos de nuestro Dios. Y que al asombrarnos de la magnitud del Dios que tenemos, nos haga doblar nuestras rodillas en nuestro corazón y en todo nuestro ser para adorarle como Él realmente es digno de ser adorado. Y no pensar, porque a veces, y lo hemos dicho aquí, no pensar que le estamos haciendo un favor a Dios por venir un domingo a la iglesia, sino vivir agradecidos por el privilegio, la gran oportunidad que Él nos da de poder acercarnos a Él. Somos muy privilegiados. Somos muy afortunados de poder conocer al Señor, de poder conocer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, de haber sido redimidos, de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y no solamente nuestros pecados hayan sido perdonados, sino que todavía el Señor nos da el gran plus de que escribió nuestros nombres en el libro de la vida y que un día estaremos pasando la eternidad con Él. ¿Cuántos años te gustaría vivir en esta tierra? ¿80, 90, 100? Eso no es nada. No es nada con toda la eternidad que Dios tiene para aquellos que Él ha redimido. ¿No te asombra? Eso debería hacernos ser mejores adoradores. Por eso, como leíamos al principio, Dios busca adoradores que lo adoren como en espíritu y en verdad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu gran poder, Señor. Qué grande y poderoso eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y nosotros nos sentimos tan bendecidos de que en tu misericordia has tenido a bien, Señor, el revelarnos tu gracia que está en nuestro Señor Jesucristo. Qué afortunados somos que nos has mostrado nuestra gran necesidad de ti, Señor. Nos has mostrado que sin ti estamos perdidos. Pero también nos has mostrado que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree.
Señor, el día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestra fe. Ayúdanos, por favor, Señor, trata nuestro corazón. Gracias, Señor. Vamos a seguir así orando un momentito y antes de que cantemos al Señor, nada más quiero hacer una invitación. Esto no lo hago tan de manera seguido, pero yo quiero recordarte hoy, así como estás con tus ojos cerrados, quiero recordarte las buenas nuevas de salvación para tu vida. El evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y son buenas noticias porque detrás de las buenas noticias hay unas malas noticias. Las malas noticias son que el ser humano es pecador y que el pecado lo separa de Dios. Y que el pecado hace que el ser humano merezca la muerte, no solo física, sino eterna. Dice la Escritura que todos hemos pecado, todos, y por lo tanto ninguno por nuestras propias obras somos merecedores de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias, que con un Dios que es 3 veces santo, el ser humano a partir de su rebeldía y su pecado quedó como un enemigo de Dios. Pero entonces la palabra nos trae en el evangelio que son las buenas noticias. Y las buenas noticias son que el Señor nos ha dado el regalo de salvación inmerecido por medio de Cristo Jesús. De tal manera que dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la dádiva de Dios a un ser humano perdido para poder ser salvado y rescatado. Así es que si en esta tarde tú quisieras en tu corazón decidirte por arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús como tu suficiente y único Salvador, yo quisiera que ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, ores junto conmigo y le pidas al Señor Jesucristo que te perdone de todas tus faltas, que reconoces que estás perdido sin Él, pero que también ahora crees que por medio de Él tú puedes ser salvo. Padre, yo te pido por todos aquellos que en este momento estén siendo convencidos por tu Espíritu Santo de arrepentirse de su pecado y venir, Señor, delante de ti para creer que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Padre, yo te pido por cada una de las personas que en este momento estén orando a ti, Señor, reconociendo que si en ti están perdidos, pero también creyendo que por medio de ti son salvos. Padre, yo te pido por cada persona que en este momento tú estés trayendo esa convicción a su corazón. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.